Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandra Vargas León. El día de hoy les estaremos hablando de uno de los neurotransmisores más importantes y principales de nuestro cerebro. En este caso, estaremos hablando de la dopamina. ¿Pero qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que usan las neuronas para que todas estas sean conectadas entre sí. Esta segrega una sustancia la cual nos hace sentir placer, bienestar y de alguna forma relajación. Un ejemplo de ellos podría ser cuando comemos algo que nos gusta o cuando alcanzamos alguna meta u un objetivo que estábamos propuestos a obtener y a alcanzar. Ahora hablaremos de las funciones de la dopamina. Entre ellas, la primera que encontramos es que una de las funciones de la dopamina es que está encargada del movimiento de cada uno de nosotros, así como también del comportamiento y el placer como recompensa. ¿A qué se refiere esto? Cuando ganamos algún concurso, cuando hemos alcanzado alguna meta u objetivo que teníamos planteado, cuando sacamos una muy buena nota en alguna evaluación o parcial. La dopamina también influye mucho en nuestra parte cognitiva, teniendo en cuenta que esta va enlazada con el aprendizaje, la atención y la memoria. Esto nos ayuda a que nuestras funciones cognitivas sean normales. En unos niveles normales de dopamina, el comportamiento es completamente normal, así como la forma en la que socializamos con las personas es de una manera natural, sin ser muy exagerada o ser de alguna forma aislada. La dopamina también es la encargada de regular la prolactina. La prolactina, recordemos que es la hormona que se segrega cuando en el caso de las madres están produciendo la leche materna para cada uno de los recién nacidos. Cuando la dopamina se encuentra en un nivel apropiado y adecuado, la persona tiene unos momentos de relajación normal, puede dormir sin ningún inconveniente. La dopamina cumple un papel muy importante en cuanto al procesamiento del dolor. Es por ello que en bajas cantidades aquellas personas quienes sufren de Parkinson pasan por estos momentos o estas sensaciones dolorosas debido a su enfermedad. También la dopamina es la encargada de tener el autorreflejo de las náuseas y la sensación de vomitar. ¿Cuáles son los síntomas asociados al exceso de dopamina en nuestro cerebro? Entre ellos encontramos la hiperactividad, hipersexualidad, manías, alucinaciones y esquizofrenia. En pacientes diagnosticados con esquizofrenia se han encontrado que tienen un alto grado de esta hormona que es segregada por nuestro cerebro. En las situaciones en donde encontramos un déficit de dopamina, encontramos los siguientes síntomas: falta de concentración, la enfermedad del Parkinson, problemas de socialización, ansiedad, apatía y movimientos lentos e incluso podemos evidenciar que son descoordinados. Los fármacos que se encuentran asociados a este neurotransmisor son metildopa, entacapona, levodopa, carbidopa, especialmente estos que acabo de nombrar, son utilizados para la enfermedad del Parkinson, pero hemos encontrado que en las anfetaminas también encontramos niveles de dopamina, por lo tanto, estas personas quienes son consumidoras de sustancias alucinógenas se vuelven adictas debido al placer y sensación de relajación que ellas sienten mientras lo consumen. Los trastornos asociados a este neurotransmisor cuando encontramos bajas o altas cantidades son el Parkinson. Este se ve asociado relacionado con una rigidez o un temblor en las articulaciones. También encontramos la esquizofrenia. Entre ellos encontramos una hiperactividad, hipersocialización. Y otro trastorno que podemos encontrar aquí
es en el caso de las personas drogadictas, ya que estas al entrar a este círculo vicioso, por alguna forma llamarlo, debido a que la dopamina les genera placer y relajación en sus cuerpos, conllevan a que empiecen a sufrir de situaciones de ansiedad y de depresión. La dopamina es la hormona llamada de la felicidad, teniendo en cuenta que esta genera en nosotros mucha relajación, una sensación de querer estar bien, de estar bien, y todo esto es provocado, como anteriormente lo había nombrado, por alimentos, en el caso de sustancias alucinógenas, fármacos y por competencias, concursos o metas que nos generen placer haber logrado. Y por último, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Estos son los trastornos que nosotros encontramos cuando nuestra dopamina, como ya lo había nombrado anteriormente, se encuentra en altas o bajas cantidades. Hola, mi nombre es Carol Lozano y a continuación les voy a hablar del neurotransmisor llamado hipocretina. La hipocretina u orexina son péptidos, pequeñas moléculas compuestas por cadenas de aminoácidos que se encuentran en una gran cantidad en la mayoría de animales. Este tipo de neurotransmisores también tienen que ver con nuestra motivación y la regulación de nuestras emociones. Y entre las funciones que cumple este neurotransmisor tenemos regulación de las emociones y el estado de ánimo, regulación de los ciclos de sueño y vigilia, la memoria, tanto el olvido como el recuerdo, métodos de aprendizaje, ingesta y la gratificación y placer. Dentro de la regulación de las emociones y el estado de ánimo, esta es una de las más conocidas funciones de la hipocretina, ya que tiene que ver con la emoción, y es que se ha comprobado que existen densas conexiones de las neuronas hipocretinergéticas entre el hipotálamo y el sistema límbico. Aunque no genera las emociones en sí, este neurotransmisor actúa maximizando la experiencia emocional. Para la regulación de los ciclos sueño-vigilia, concretamente afecta la activación del sistema de vigilia y el mantenimiento de ese estado. Ello está a su vez implicado en la capacidad de atención y el uso de la energía y los recursos físicos y mentales. Tenemos también el olvido y el recuerdo. Concretamente, en experimentos realizados con roedores, se observa que el bloqueo de los receptores de este tipo de péptidos generan la desaparición de recuerdos aversivos, es decir, nos ayuda a consolidar y mantener en la memoria recuerdos desagradables, que es un aspecto que aunque vivencialmente puede parecer aversivo, es funcionalmente útil al permitirnos alejarnos de la fuente de dicha estimulación. En cuanto al aprendizaje, es directamente derivado del punto anterior, ya que podemos considerar que las hipocretinas poseen un papel de gran relevancia en el establecimiento del aprendizaje y el condicionamiento, especialmente en lo que respecta al aprendizaje realizado a partir del miedo. Otra de las funciones básicas en las que podemos ver que la hipocretina participa es en la ingesta. Se ha observado que estas moléculas tienen un papel relevante a la hora de explicar por qué buscamos el alimento y tenemos el ansia de comer. La síntesis de hipocretina se ve activada por la acción de la grelina e inhibida por la leptina, las cuales son conocidas por su actuación a la hora de generar respectivamente hambre o saciedad. Por último tenemos la gratificación y placer, ya que la orexina o hipocretina se encuentra fuertemente vinculada a la emoción y a la sensación de placer, así como al ansia de conseguirlo. Es lo que ocurre con las numerosas adicciones existentes, tanto a nivel de drogas como a nivel de sexo o alimentación. En cuanto a los síntomas asociados a su exceso, los estudios han demostrado que las cantidades demasiado altas en el hipotálamo producen estados de insomnio. También se ha podido constatar que los altos niveles de orexina nos hacen estar más felices y tener mejor humor en general. También una actividad anormalmente elevada de las hipocretinas conduce a estados de ansiedad que pueden hacer recaer en el consumo de sustancias adictivas. Por otro lado, los síntomas asociados a su déficit nos han demostrado que los bajos niveles pueden causar obesidad, incluso cuando se consumen menos calorías. También los bajos niveles de orexina influyen en las ganas de fumar y de beber alcohol en los casos de adicción. También dificultan mantenerse despierto, causa somnolencia diurna excesiva. La mayor parte de los fármacos que están relacionados con este neurotransmisor van enfocados a la parte del sueño, a la narcolepsia. Entonces,
Primero encontramos el modafinilo, que es el tratamiento de primera línea. Sus principales efectos adversos suelen ser cefalea, náuseas y en ocasiones rinitis. Como medicamento de segunda línea está indicado el metilfenidato. A menudo es efectivo y este actúa induciendo la liberación de dopamina y produce como efectos secundarios irritabilidad, hiperactividad, alteraciones del estado de ánimo, cefalea, palpitaciones, sudoración, temblores, anorexia, insomnio, ansiedad. Además, existe la posibilidad de abuso del fármaco, por lo que lo hace preocupante. También tenemos las anfetaminas, que son la tercera línea de tratamiento principalmente para la narcolepsia tipo 1. Su mecanismo de acción es aumentar la concentración de dopamina y norepinefrina, y sus efectos secundarios son bastante similares a los del metilfenidato. Asimismo, podemos encontrar el Lemborexant y el Suvorexant. En los trastornos asociados a este neurotransmisor tenemos, primero, la narcolepsia. Una de las principales investigaciones relacionadas con la hipocretina tiene que ver con su efecto en los ritmos circadianos y en la vigilia. La reducción o la presencia insuficiente de hipocretinas dificultan mantenerse despierto, habiéndose relacionado un déficit de esta sustancia con el origen de la narcolepsia. Otra de las grandes investigaciones que se ha llevado a cabo refleja que las hipocretinas están relacionadas con la adicción y las recaídas. Las hipocretinas se encuentran vinculadas al ansia y a la motivación para conseguir los elementos que nos hacen sentir placer y bienestar, siendo un sustrato biológico que tiene cierta influencia a la hora de facilitar la posibilidad de recaídas en adicciones. La depresión la colocamos acá, ya que diferentes investigaciones parecen reflejar que la presencia de un nivel alto de hipocretinas se corresponde con estados de ánimos energéticos, lo que podría utilizarse en un futuro para elaborar fármacos contra la pasividad y la falta de energía propias de la depresión. Por último, tenemos trastornos de ansiedad y vinculados al estrés. Como ya lo habíamos mencionado, las hipocretinas se relacionan con la codificación y mantenimiento de memorias aversivas y la regulación del miedo. Niveles altos hacen que se haga difícil la extinción del miedo, por ejemplo, en una fobia o en un trastorno de estrés postraumático. El día de hoy les voy a hablar sobre la serotonina. ¿Qué es? La serotonina es uno de los neurotransmisores que tenemos nosotros que se sintetiza después de la transformación del triptófano, que es un aminoácido, el cual interviene en varios de nuestros procesos fisiológicos. Podemos encontrar la serotonina en la glándula pineal, en nuestras plaquetas, en nuestro tubo digestivo, tal como el esófago, el intestino, en nuestro cerebro. Y pues por eso mismo, además de cumplir funciones de neurotransmisor, también opera como vasoconstrictor, es decir, que está directamente relacionado con nuestro sistema vascular y ayuda a controlarlo. Que eso también pues lo vemos aquí en alguna de las principales funciones que tiene la serotonina como neurotransmisor, en nuestro funcionamiento del sistema muscular, en la regulación de otras hormonas, o sea, de la secreción de otras hormonas, nos ayuda al mantenimiento de nuestra estructura ósea, regular el apetito, pues el apetito de comer, de alimentos y también el apetito sexual, nos ayuda a controlar nuestra temperatura corporal y también participa en mecanismos que regulan sensaciones tales como la ansiedad, el miedo, la angustia y la agresividad. ¿Qué pasaría si tenemos un exceso de serotonina en nuestro organismo? Nos podría dar rigidez muscular, podríamos empezar a sudar mucho, de manera intensa e incontrolable, podríamos tener fiebres de más de 40 grados, las que podrían llegar a ser mortales, temblores en el cuerpo, desorientación, dolores de cabeza que tampoco se curan con analgésicos, un estado como de nerviosismo muy fuerte, como que sientes esa angustia, como que no estás tranquilo, pero es algo que no se puede controlar. En una frecuencia cardíaca rápida, entonces esto se manifiesta en taquicardia, presión arterial alta, espasmos musculares, convulsiones, diarrea y pues pérdida del conocimiento. Ya relacionado a su déficit, pues los principales síntomas son el insomnio, es decir, la falta de sueño, una irritabilidad permanente, o sea, que no importa qué caso sea o si es algo banal o importante, la persona siempre va a estar irritable. No va a querer que le hablen o si le hablen va a estar como predispuesto, de mal genio, malhumorado.
y un bajo estado de ánimo. Por eso la serotonina también se relaciona a la depresión, porque el déficit de esta hormona también puede llevar a la depresión. Los fármacos que se asocian a este neurotransmisor, ya que es uno de los neurotransmisores más importantes asociados al estado de ánimo y, como les comenté anteriormente, asociados a el estado depresivo, pues la gran mayoría son como calmantes y o antidepresivos, tal como el citalopram, la paroxetina y la fluoxetina, entre otros. También está el clonazepam, el Prozac y la gran mayoría de inhibidores, en este caso, para la depresión. También tenemos para dolores analgésicos, tal como el tramadol, y los analgésicos opiáceos como el Vicodin. Estos son uno de los analgésicos más fuertes que existen y más adictivos. Entre otros, pues no es fármaco, pero pues la marihuana también está asociada a este neurotransmisor, ya que en varios casos, digamos que la sensación de placer se registra como en un aumento de serotonina, pero pues también en casos extremos el consumo de marihuana puede causar un déficit de serotonina y ya pues relacionado a otras enfermedades. Un trastorno asociado a este neurotransmisor, pues la verdad el más conocido pues es la depresión. Sin embargo, me pareció interesante el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo es cuando una persona no puede controlar el no hacer o hacer algo. Por ejemplo, las personas que son obsesivas por la limpieza no pueden ver una partícula de mugre porque ven la necesidad de limpiarla, sí o sí. No puede pasar nada que les impida hacer esta acción. Y si por X o Y motivo no pueden completarla, esto les va a llevar a un estado de ansiedad, de estrés e incluso de locura por el hecho de simplemente no limpiar una partícula de mugre que está en su entorno. Así que esto también es un trastorno asociado a este neurotransmisor que es la serotonina. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Viviana Paola Rodríguez. El día de hoy voy a exponer sobre neurotransmisores GABA y qué es el neurotransmisor GABA, también llamado ácido gamma aminobutírico. Es una sustancia química que forma parte del sistema nervioso central y que se genera en el cerebro para cumplir funciones específicas en la interrupción de las transmisiones de los impulsos nerviosos que se evidencian de neurona en neurona. Es el principal neurotransmisor cerebral e inhibidor más importante del organismo. Es el encargado de enviar mensajes químicos por el cerebro y el sistema nervioso. Es el encargado también de participar en la comunicación de neuronas con neuronas y distribuye este neurotransmisor por toda la corteza cerebral y el sistema nervioso, fuera del sistema nervioso y la médula espinal. También es esencial en el plano sensitivo, cognitivo y motor, como lo vemos en esta imagen, así como también es importante en la respuesta del estrés, ayuda a controlar la ansiedad. Cuando las neuronas se suben, controla la ansiedad. También trabaja en la percepción del dolor y absorción del exceso de adrenalina y ciertas toxinas. También vemos cómo está en algunos órganos como pulmones, páncreas, riñones, piel y órganos reproductores. Síntomas asociados a su exceso. Exceso de GABA puede dar lugar al fallos respiratorios. El aumento de neurotransmisores GABA en el cerebro conduce a la reducción del estrés, ansiedad nerviosa, se ayuda a conciliar el sueño, pero cuando son niveles de GABA bastante altos pueden tener efectos negativos como náuseas, problemas cognitivos, de memoria, puede procesar un descenso de la liberación de la serotonina. Síntomas asociados a su déficit: cuando es bajo su déficit, vemos como
Hay trastornos como la ansiedad, problemas para dormir y esquizofrenia. Trastornos asociados a este neurotransmisor. El GABA puede ser alterado con diversas condiciones externas, como por ejemplo el consumo de alcohol, de drogas o fármacos, esto causando un aumento o una disminución de este neurotransmisor GABA, provocando diferentes tipos de enfermedades como el aprendizaje, el conocimiento y también la motricidad. Algunos trastornos de movilidad también se presentan como el Parkinson, y esto es asociado porque existe la déficit del neurotransmisor GABA, lo que provoca que los impulsos nerviosos no se comuniquen entre sí. Y el Alzheimer, esto provocado por niveles elevados de GABA, bloquea la actividad neuronal de la persona, sobre todo en aquellos campos de aprendizaje y memoria. Muchísimas gracias.